Hola, amados hermanos, un gusto saludarles. Por acá el pastor Joel Alfaro. Hoy día vamos a la quinta clase de este discipulado. Hoy día vamos a ver un nuevo tema que es el origen del mundo. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla para ir viendo inmediatamente este nuevo tema que vamos a compartir por medio de este videito a todos ustedes, que nos dice el origen del mundo, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor. Bien, vamos a esperar que esto se guarde un poquito. Bien, el origen del mundo, el hombre siempre se ha hecho, ¿cierto?, esta pregunta: ¿de dónde vino el mundo? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? ¿Ya? Los científicos dedican mucho de su esfuerzo, ¿cierto?, para descubrir algún indicio del origen de la Tierra. ¿Ya? Pero Dios da una respuesta a cada pregunta en la Santa Escritura. En ella se cuenta la historia que Él solo puede contar. ¿Ya? Como dijimos que la palabra de Dios es verdadera, esto no es una fábula, no es un mito, es la verdadera historia de este mundo revelada por Dios. Bien, el hombre quiere muchas veces buscar, como decimos, la quinta pata al gato para explicar todas estas cosas por medio de la ciencia, pero comprendemos, ¿verdad?, que Dios es el que conoce todas las cosas. Siempre me gusta recordar el pasaje de Job, donde Job, ¿verdad?, pensaba conocer mucho, pero cuando Dios se le pone enfrente, ¿verdad?, y le dice: ahora me vas a escuchar a mí, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y vemos que Job no pudo responderle las preguntas a Dios, porque ¿cómo le va a responder, verdad? Si la primera pregunta es que le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Verdad? Entonces, qué grande ahora es nuestro Dios, ¿verdad? Este Dios todopoderoso que vimos en la lección anterior. Bien. Entonces dice la palabra de Dios: Dios creó los cielos y la tierra. Ahí puse alguna imagen alusiva a esto. La escritura comienza con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en el Génesis 1, ¿verdad? Génesis 1:1. Y dice tal cual, tal como lo escribí ahí, ¿verdad? Dice que en el principio, no he cambiado la Biblia, soy por feo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, entonces, este mundo no es de ninguna manera el resultado de una mera casualidad, ¿verdad? La materia de la que está constituido el mundo no es eterna. En algún momento la tierra, ¿verdad?, va a desaparecer, va a ser destruida. Y como vemos, a nivel mundial está pasando, ¿verdad?, este avance del efecto invernadero, ¿verdad?, la contaminación que el mismo hombre ha ido enviando hacia la superficie o hacia la estratosfera, ¿verdad?, nuestra atmósfera, la cual se ha ido dañando. Bien, entonces estamos destruyendo nosotros mismos el planeta. Bien, entonces dice: antes del principio solo Dios existía. ¿Ya? Solo Dios, dijimos que es eterno, y Él es el creador del cielo y de la tierra. Como leíamos una referencia que decía: ¿no lleno yo acaso los cielos? ¿No soy yo quien los lleno? ¿Verdad? Entonces Dios es el que conoce y sabe todas las cosas. ¿Ya? Él es el creador del cielo y de la tierra y del universo y de todas las cosas que en ellas hay. La escritura dice: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Bien, entonces Dios es el creador de todas las cosas, aunque el mundo muchas veces no lo crea y quiera eh, buscar en las diferentes teorías humanas, querer entender cómo fue todo esto creado. Bien, bien. Eh, este acto creador de Dios se describe en la epístola a los Hebreos de la siguiente manera: entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Eso nos dice en Hebreos 11:3. Vamos a leerlo de la manera textual que sale ahí. Hebreos 11, 11 verso 3 dice: por la fe entendemos por haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Solamente Dios dijo la palabra, hágase la luz, ¿verdad? Sepárense las tinieblas de la luz y hágase ahora todas las cosas, ¿verdad? Fructifiquen, dijo a la tierra. Entonces, de la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora hay un poder que es el poder de Dios, que es el poder de la palabra, ¿verdad? Basta que Dios diga las cosas. Si vemos nosotros también en algún acto de fe en el centurión romano que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿verdad?, que su siervo está enfermo. Y el Señor Jesús le dice, bueno, entonces vamos a tu casa. Pero este centurión le dice, basta, no es necesario, basta que tú digas la palabra y mi siervo va a ser sano, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dice, no he conocido otro con más fe que tú en esta tierra, ¿verdad? En donde estaban, ¿verdad? Por lo tanto, fue hecho. Dijo, ok, que sea sano entonces, y fue sano, porque solamente bastó que dijera la palabra, ¿verdad? Como alguno también que se acercó al Señor y le dijo, si quieres, Señor, sáname. Y el Señor Jesús que dijo, sí quiero. Y listo, fue sano, ¿verdad? Por lo tanto, a algunos también, cuando fue aquel varón que estaba allí a la orilla del pozo, ¿verdad? O del estanque, donde al parecer, ¿cierto? Esto no es bíblico, ¿verdad? Que descendía un ángel, muchas veces se le aduce a que era un ángel de Dios el que bajaba a este pozo, ¿verdad? O a este estanque en el pórtico, pero la historia dice que era algún credo idólatra, ¿verdad? Que era algún tipo de dios de la idolatría, que era supuestamente el que bajaba, pero en cierta forma, de acuerdo a los estudios, lo que pasaba en ese estanque era el tema de los geysers, era como un geyser, ¿verdad? Entonces, cuando se empezaba a mover el agua o empezaba a hervir, ellos decían que ahí cuando se introducían eran sanos, ¿verdad? No que era como de tiempo en tiempo que Dios mandara un ángel a mover las aguas, sino que era lo que sucedía, era allí un efecto natural que era un geyser. Y además se aducía a que era un tema, para los judíos, era un tema idólatra, ya que no era de Jehová Dios. Por lo tanto, cuando el Señor va allí donde este varón, ¿verdad? En el estanque, el varón le dice, eh, tú eres el hijo de David, ¿verdad? Ten piedad de mí. Entonces Dios le dice, bueno, levántate, ¿verdad? Y anda, ¿cierto? Anda, levántate y anda, pero lo primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y alguien le dice, pero ¿y por qué lo hace? Además de la día de reposo, ¿verdad? Pero él le dice, no es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, que levanta tu cama y vete, tu lecho, ¿cierto? Y vete, era más fácil perdonarle. Bien, entonces solamente basta la palabra de Dios para que las cosas sean hechas, ¿cierto? Siempre nosotros clamamos a Dios y decimos, basta que tú digas la palabra, Señor, y así va a ser hecho. Bien, Dios pronunció su palabra de poder y lo que dijo vino a ser, ¿ya? Él dijo, sea, sea la luz, ¿verdad? Y esta palabra hizo que existiera lo que Él dijo, todo lo que Él dijo, ¿verdad? De lo que no existía, su palabra hizo todo lo que ahora nosotros vemos, todo lo que podemos ver, ¿verdad? Aunque el hombre muchas veces, como le digo, quiere buscar de dónde habrá salido, quién lo hizo, nosotros creemos plenamente en que Dios es el creador de todas las cosas. Bien, el acto creador de Dios consistió en crear de la nada todas las cosas en los cielos y la tierra. Eso para el hombre que quiere razonar y decir, no, pero es que en mi mente no cabe, ¿cómo de la nada alguien puede haber creado esto? Esto es lo que nosotros creemos. Dios de la nada y solamente con su palabra dijo, sea, hágase, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros esto es lo que creemos porque creemos un Dios que tiene poder infinito, poder absoluto. Él es el dueño y el creador de todas las cosas. Y como lo vimos en las lecciones anteriores, la mente del hombre es tan finita, ¿verdad? Que no podríamos entender la magnificencia de Dios, el poder tan grande de Dios para formar las cosas solamente con su palabra. Es más, veía algún video hace un par de días de un hombre, un hombre de ciencia, el cual decía que se estudió, ¿verdad?, la materia, ¿cierto? Nosotros todas las cosas, de acuerdo a la ciencia, bueno, yo cuando hacía mis clases en la universidad tenía que explicar, ¿verdad?, por ejemplo, de los átomos.
Toda materia está formada por átomos, ¿verdad? Todas las cositas, lo que yo tomo, todos estos elementos, nosotros mismos, ¿verdad? Somos materia, ¿verdad? Por lo tanto, la materia está formada de átomos, pero los átomos, la palabra átomo significa indivisible o inseparable o que no lo puedo partir. Ese átomo, ¿verdad? Hasta algún tiempo dijeron es la partícula más pequeña que existe en el planeta, ¿verdad? Lo más pequeño era el átomo hasta un momento. Pero llegó otro hombre, ¿verdad? Me recuerdo que existe Thomson, ¿verdad? Thomson, está Rutherford, varios de los que estudiaron el átomo. Y Thomson dice, el átomo, existe dentro del átomo otra partícula que es el electrón, ¿verdad? Y por medio de los rayos catódicos pudo distinguir que el electrón era una partícula o subatómica que, ¿qué cosa tenía? Carga. ¿Y qué carga era? Negativa. Por la cual, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de electricidad, la electricidad es un elemento o un fenómeno natural, ¿verdad? Que produce, ¿verdad? La electricidad. Pero, por ejemplo, una corriente eléctrica es diferente porque es un desplazamiento de electrones. Bien. Entonces, una partícula subatómica que produce energía, pero no tiene masa, ¿verdad? No tiene masa. Entonces se dieron cuenta que el átomo no tiene masa, que es energía. Y todo lo que nosotros vemos está formado de energía, están formados de átomos. Entonces, ¿cómo? Si no hay masa. Eh, entonces, este hombre que yo veía el video decía que todo lo que nosotros vemos son reflejos. Solamente, por ejemplo, mi imagen está haciendo como un reflejo de la luz que nosotros tenemos porque en cierta forma la masa no existe como tal porque estamos formados de átomos y los átomos, ¿verdad? Son de energía, son de energía. Eh, y Dios dice que Él es la luz, Él es la luz, Él es esta energía, ¿verdad? Por lo tanto, todas las cosas Él las creó, Él dijo sean hechas. Por lo tanto, la ciencia dice, ¿cómo puede existir materia si la materia, ¿verdad? Tiene que ser algo tangible, pero todo es formado por átomos y los átomos no tienen una masa, ya una masa, ¿verdad? Tangible, ¿verdad? Sino que es solamente es masa atómica, que es energía, ¿verdad? Entonces ahí hay algo bien bonito, algo bien interesante que es de estudio, ¿verdad? Que lo podemos estudiar. Entonces el Dios del cielo, dice, el acto creador de Dios consistió en crear de la nada todas las cosas en los cielos y la tierra. No existía nada, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y él dijo, sepárense, suba el agua, ¿verdad? Que de la tierra, y Dios lo hizo solamente con su palabra. Bien. Esta obra creadora se llevó a cabo durante los primeros 6 días de tiempo. Bien, algunos muchas veces quieren decir, sí, pero es que el tiempo de Dios puede tardarse miles de años. Hay algunas teorías, ¿cierto?, que dicen, no, pero es que si un año son contados como 1000 días, podía haberlo hecho en 6000 días, o sea, en 6000 años, ¿verdad? Pero Dios lo hizo en un día. ¿Por qué? Porque ¿qué se va a demorar en decir la palabra y que se haga si su poder es absoluto? ¿Verdad? Entonces para nosotros no cabe, o a veces queremos nosotros justificar la edad de la tierra y decir, no, es que un día para Dios son contados como 1000 años, por lo tanto, si la tierra tiene tanta cantidad de años, sí concuerda, porque Dios lo pudo hacer en 6 días, ¿verdad? Entonces, dentro de estos 6 días normales, por eso nos dice acá, dentro de estos 6 días normales, Dios creó todas las cosas. ¿Qué le costaba a él decir? Ya, que se hagan los animales, ¿verdad? Fructifique la tierra, que haya la luz, ¿verdad? Que estén los astros en el cielo. Eh, dice que comenzó, ¿cierto? Dios creó todas las cosas, comenzando con una materia, ¿cierto? Hizo la luz y finalmente los animales en todas sus especies y al hombre, ¿verdad? Por último, según el relato de los dos primeros capítulos del Génesis. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Israel por medio de Moisés, Dios nuevamente hizo mención del hecho de que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y hay que considerar algo bien grande, porque Dios no preparó esta tierra porque sí, ¿verdad? Sino que Él preparó la tierra porque ya en su pensamiento estaba el crear a la humanidad. Por lo tanto, este Dios del cielo hizo esta tierra ideal para que el hombre la pudiese habitar. Por eso también
como vemos en el principio, a Adán y Eva, ellos fueron puestos allí en el huerto del Edén y les dio la autoridad para que ellos pudieran eh, ordenar, poner nombre, ¿verdad? Y les dio toda autoridad por sobre las demás criaturas, ¿verdad? Nosotros somos las únicas criaturas que tenemos, ¿cierto? La imagen y semejanza de Dios. Bien, ¿qué quiere decir? Más que el aspecto físico, ¿cierto? No podemos decir porque Dios es un Dios espíritu, por lo tanto no podemos decir, ah, Dios debe ser hombre, debe ser mujer, debe tener ojos así o acá. No podemos, ¿verdad? Pero sí es un Dios que ama, es un Dios que comprende, es un Dios que piensa, es un Dios que sabe. Y el hombre es el único que tiene estas características, ¿verdad? Los animales no piensan, no tienen raciocinio, pero nosotros somos la única especie, ¿verdad? La cual tiene razonamiento y tenemos también, ¿cierto? Un espíritu dentro de nosotros y alma, ¿verdad? Que un día tendrá que dar cuenta delante de Dios. Bien, entonces, en cambio los animales no, son criaturas, ¿verdad? Las cuales el Señor creó para que el hombre pudiese compartir con ellas, convivir con ellas y también poder alimentarse de ellas. Pues si para qué vamos a estar con cosas, Dios dejó, ¿cierto?, a estas criaturas, tanto, ¿cierto?, las frutas, las verduras, los animales, ¿verdad?, para poder consumirlos también. Bien, entonces Dios se preocupó de todas aquellas cosas. Bien, continuamos. También nos habla de los ángeles. Bien, ahí puse alguna imagen de un ángel, ¿verdad? Que es más o menos lo que nos relata allí algunos de los pasajes de la Biblia. Dice, aunque ningún pasaje de la creación en Génesis hace especial mención de los ángeles, estos sin duda han de haber sido parte de ella. ¿Ya? Pablo refiere a la creación de estas criaturas invisibles cuando escribe del Hijo de Dios, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Bien, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, él viene desde la eternidad, ¿verdad? Cuando vemos y leemos la palabra del Señor en el Génesis, ¿cierto? Cuando habla Jehová Dios y dice, hagamos al hombre, ¿cierto? ¿Con quién está hablando? ¿Verdad? Con el Hijo y con el Espíritu Santo para crear ahora a la humanidad. Bien, entonces también nos habla, ¿cierto? Que todos los seres han sido creados por y para Él, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesucristo. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto? Alguna imagen creada, ¿cierto? Por IA para los ángeles, ¿bien? Como lo nombra, ¿cierto? Daniel, por ejemplo. Bien, el hombre, la obra creadora de Dios, alcanzó su culminación en el hombre. Y en el sol, la luna, las estrellas fueron puestos en el firmamento para alumbrar sobre la tierra, y la tierra fue creada para ser el hogar del hombre. Al hombre le fue dado el dominio, como les decía recién, le dio todo el dominio, y se señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y en eso nos habla allí en el Génesis, ¿verdad? Entonces esta pareja fue Adán y Eva, ¿verdad? Que nosotros ya los conocemos, Adán y Eva, que lamentablemente, ¿verdad? Cayeron en la desobediencia, no creyeron al mandato de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. Dios le puso una ley y les dijo, de este árbol no van a comer. Y ellos quisieron lo contrario, por lo tanto desobedecieron. Pero también hay algo, ¿verdad?, que es la incredulidad, que es en la humanidad es algo que hoy día está muy arraigado, la incredulidad, ¿verdad? Cuando uno le habla a una persona, le dice, oye, pero si Dios existe, Dios fue el creador de este universo y de todo lo que en él hay. Las personas dicen, no, pero demuéstramelo científicamente. Entonces no nos creen y no creen a Dios, ¿verdad? Y ahí ya estamos mal, ¿verdad? Entonces en ello hubo incredulidad también. ¿Por qué? Porque no creyeron a lo que Dios les dijo. Dios les dio una orden y les dijo, mira,
si ustedes no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ellos, de cierto morirán, o ciertamente van a morir si ustedes comen de este árbol, ¿verdad? Esa era la ley, esa era la orden. Pero vino el engañador, Satanás, el diablo, y le creyeron a él, y no a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, si ustedes comen, van a morir. Pero el diablo vino con sus mentiras y les dijo, no, Dios tiene miedo, porque sabe que el día que ustedes coman de eso, van a ser igual que él. Bien, entonces ellos creyeron más a la mentira que a la verdad, como hoy día pasa con muchos, creen más a la mentira que a la verdad. Cuando se habla, ¿verdad?, de amor, de reconcilio, de perdón, ¿verdad? No, están locos. Bien, cuando se habla de pedirle perdón a Dios, no, que tengo que pedirle perdón yo a Dios, Dios no existe. Ah, pero aquí el hombre, ¿cierto? En su incredulidad, hoy día escuchaba a mi madre predicar y decía, hay un lugar que está preparado para los incrédulos. Y la palabra del Señor también nos habla, y me acuerdo mucho de un varón que todo lo tomaba muy en menos, porque era un hombre enfermo, de su cabecita, ¿verdad? Pero él predicaba del Evangelio en las calles y él les decía a la gente, vas a arder como estopa, le decía. Y la palabra del Señor lo dice así, ¿verdad? La palabra del Señor lo dice así, que viene un día ardiente como un horno, donde todos los incrédulos, los que no han creído, ¿verdad? A este mandato, a este mensaje de Dios, van a arder como estopa, pero más aquellos que han creído, para ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Verdad? Entonces, debemos creer nosotros a esta obra de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, el Creador, el Adonai, Elohim, ¿verdad? El Creador de todas las cosas. Bien, entonces debemos creer y no ser incrédulos. Bien, el hombre a veces dice, no, si yo creo, sí creo, pero hasta ahí nomás, ahí está ahí nomás, déjenme hasta ahí nomás. Yo creo, pero a mi manera, yo creo a mi manera, y no es a tu manera, es a la manera que Dios quiere para ti, es la manera de Dios. Bien, la manera de Dios es la manera correcta, la manera perfecta. El hombre busca un, un, un descanso muchas veces en Dios, busca un auxilio por el momento, pero pronto se olvida de Dios. Por lo tanto, Dios no. Él no olvida y Él te está buscando, siempre te está llamando y te dice, hijito mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis más tu corazón, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga. Pueda creer usted, ¿verdad? Que toda esta creación ha sido hecha por este Dios todopoderoso, soberano, que es lleno de amor y de misericordia, que es un Dios eterno, que es un Dios espíritu, como lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Bien, continuamos. El hombre dice que la escritura declara la creación entera se llevó a cabo por causa del hombre. ¿Ven? Yo les decía, Dios hizo todas las cosas a causa del hombre, por amor al hombre. El hombre es una de las clases distintas, ¿cierto? Es de una clase distinta a la creación de Dios, ¿cierto? Como son los animalitos, todo lo que está creado en esta tierra. No es simplemente la forma superior de la vida animal, ¿cierto? Nosotros somos superior a los animales, ¿verdad? Algunas personas quieren convertirse en animales. No, yo ahora me siento que soy un perro, así que yo soy un perro, ¿verdad? Tengo complejo de perro, así que yo ahora como la ley dice que tienen que respetarme lo que me creo, así que soy un perro. Cuando Dios nos hace mayor, ¿verdad?, a los animales. Entonces, el hombre es diferente de las otras criaturas vivientes. Esto ya es evidente de la forma en que fue creado, ¿verdad? A las cosas les dijeron, sea hecho así, sea, que sea, hágase, ¿verdad? Pero en cambio es diferente porque Dios dice que ahora tomó él y con sus manos, ¿verdad? Formó, ya, formó. Todas las demás formas de vida fueron simplemente llamadas a ser cuando Dios ordenó a la tierra que las produjera. Produzcanse animales, produzcase esto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Génesis 1:24. Concerniente al hombre, sin embargo, la escritura dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y lo tomó, ¿cierto? Dice, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente, ¿verdad? Un alma viviente. Entonces, somos especiales. Para Dios no somos cualquier cosa, somos especiales. Somos su especial tesoro que fuimos creados para alabar su nombre, para bendecirle. Ahora que nosotros seamos desobedientes, desordenados,
¿cierto? Ha sido por la maldición del pecado. Pero más ahora Dios nos invita, ¿cierto? Para que recordemos que somos su especial tesoro, que Él nos ama más que la niña de sus ojos, ¿verdad? Que Él nos protege, que además nos dice que nosotros, hoy día justo su palabra nos hablaba y nos decía que somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces que el Señor les bendiga, les guarde, suscríbanse a este canal, vamos a dejar hasta aquí este video, que Dios les bendiga mucho, les guarde, puedan ustedes seguir viendo y meditando en la palabra del Señor. Un abrazo grande, que estén todos muy bien y hasta pronto. Chao, chao.